Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 11 capítulo 11 Un millón en matrícula. La desesperación de Sabo se apodera de él. Muy caro. Los dos mocosos intercambian miradas, con los ojos llenos de la misma terquedad. ¿Cuánto? Preguntó Ace con voz grave, con el rostro pecoso tenso. Mientras nos haga más fuertes, pagaremos cualquier precio. Luffy también se acercó enérgicamente a su lado. Aunque no tenía concepto de dinero, entendió las palabras hazte más fuerte. Sí, sí. Wittenay dejó escapar una risita baja y ambigua. Se levantó lentamente de la mecedora, extendiendo un dedo y señaló con desgana el letrero de madera roto que tenía al lado. En el letrero, escrito con letras torcidas, se leían las grandes palabras. Tienda de mazmorras. Debajo había otra línea de texto más pequeña. Mazmorra para principiantes. 1.000.000 de vallas. Noche Blanca señaló esa línea de texto e hizo un gesto con la barbilla hacia los dos mocosos. ¿Ves eso? Mi curso de iniciación, ese es el precio. Masticó los labios, dejando ver una sonrisa traviesa, con los ojos como si estuviera provocando a dos gatitos frenéticos. 1.000.000 de vallas. ¿Lo tienes? Punto punto punto. La boca de Luffy formó instantáneamente una O. Estuvo contando con sus dedos de goma durante mucho tiempo, pero finalmente se rindió. 1.000.000, ¿cuánta carne es eso? Su rostro reflejaba una profunda lucha. Era evidente que la cifra había superado su capacidad de cálculo. Sin embargo, Ace, que estaba de pie junto a él, quedó paralizado en el momento en que escuchó el número. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, y luego se iluminaron de repente. Era una mirada increíblemente ardiente, como ver la esperanza en la oscuridad. 1.000.000. Ese número, como un rayo, atravesó la niebla de su mente. Lo. Él y Sabo, a lo largo de los años, habían ahorrado un tesoro pirata para hacerse a la mar como piratas. Vallas arrebatadas a bandidos de la montaña, desenterradas del basurero, robadas a nobles, acumuladas moneda a moneda. Hacía mucho que habían perdido la cuenta de cuántas veces. Sin duda lo. Incluso, un poquito más. Sí. Ace dejó escapar un rugido bajo desde su garganta, reprimiendo una excitación extrema. Su voz tembló ligeramente por la emoción, pero era increíblemente firme. Lo tenemos. Luffy se sobresaltó por la repentina reacción de Ace y gritó emocionado. Oh, oh, oh. Tenemos dinero. Las cejas de Wittenite se crisparon, y su expresión, generalmente perezosa, finalmente mostró un atisbo genuino de sorpresa. Oh. Realmente no esperaba que esos dos mocosos de un lugar pobre y remoto fueran capaces de reunirse semejante suma. El dinero está en nuestra base secreta. Ace agarró la pernera del pantalón de Wittenite, temiendo que desapareciera al segundo siguiente. Alzó la vista, sus ojos negros ardían con llamas feroces, llenos de una súplica innegable. Sabo. Mi hermano. Debería estar ahí ahora mismo. Ven con nosotros. Te lo atrevemos ahora mismo. Observando a este niño obstinado, cuyos ojos eran incluso más decididos que los de un adulto. Y luego, al organismo unicelular aferrado a su pierna, gritando constantemente. Quiero hacerme más fuerte, quiero comer carne. De repente, Wittenite sintió que esto era mucho más interesante que tumbarse al sol. Una base secreta, Alargó sus palabras, y la curva de sus labios se ensanchó. De entonces. Noche Blanca se enderezó perezosamente, estiró un gran bostezo y sus huesos crujieron con una serie de chasquidos. Abre el camino. Metió las manos en los bolsillos y miró a los dos mocosos. Pero te lo advierto. Si te atreves a engañarme, o si el dinero no es suficiente, los ojos de Noche Blanca de repente se volvieron juguetones. Como ven, la matrícula se duplicará. Definitivamente es suficiente. El rostro de Ace se iluminó con una sonrisa brillante sin precedentes, un éxtasis gozoso por haberlo apostado todo y haber visto el amanecer. Sígueme. Ya no dudó, se dio la vuelta y echó a correr, arrastrando consigo al todavía aturdido Luffy. Vamos, Luffy. Nosotros, nos vamos a hacer más fuertes. Oh. Hazte más fuerte. Ven carne. Luffy, mientras era arrastrado, también gritó emocionado. Dos pequeñas figuras corrían vigorosamente hacia adelante, como persiguiendo un sueño inalcanzable. Monte Colubo, Estonia. Aquello era una montaña de basura, un lugar donde proliferaban la putrefacción y la desesperación. Sin embargo, en lo más profundo de esta tierra, que incluso la luz del sol parecía rehuir, dentro del tronco hueco de un árbol gigante, se escondía un sueño resplandeciente. Chapoteo.
Se abrió una caja de madera desgastada, llena de bayas brillantes y relucientes que reflejaban un brillo embriagador en el oscuro hueco del árbol. Un mocoso rubio con sombrero de copa negro y una pipa en la boca estaba arrodillado ante la caja, vertiendo cuidadosamente bayas, una a una, de una bolsa de dinero en ella. Su nombre era Sabo. Jeje, Sabo contempló su botín del día, con una sonrisa mundana en el rostro que desmentía por completo sus nobles orígenes. Añadiendo el dinero prestado de esos nobles idiotas hoy, rebuscó con entusiasmo en el cofre del tesoro con los dedos manchados de tierra, murmurando cálculos. Estamos a un paso de comprar ese barco de pesca usado. En sus ojos, brilló algo llamado esperanza. Ese tal hace, me pregunto qué estará haciendo ahora. Sabo murmuró mientras contaba el dinero. Probablemente esté peleando de nuevo con ese organismo unicelular, Luffy. Uno es impulsivo, el otro es un idiota. Hizo un puchero, pero una cálida sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. Realmente son dos hermanos problemáticos. Pero, los ojos de Sabo se volvieron increíblemente decididos. Será pronto. Realmente será pronto. Alzó la vista, a través de las grietas del hueco del árbol, hacia el cielo fragmentado por la montaña de basura. 10 Un poco más de paciencia. En cuanto ahorremos suficiente dinero y comprendemos nuestro propio barco, zarparemos inmediatamente. Entonces el mundo estará a nuestros pies y nadie podrá controlarnos más. Sin reglas molestas, sin nobles repugnantes, solo el mar sin límites y la libertad absoluta. Sabo apretó los puños con fuerza, y todo su cuerpo tembló ligeramente por la excesiva excitación. Zarpar. Conviértanse en piratas. Alcanza la libertad. Esa era la promesa inquebrantable que él y Ace se habían hecho desde el día en que se conocieron, que se mantendría hasta la muerte. A lo sumo, Sabo calculó rápidamente en su mente. Como mucho, un mes más. Nos convertiremos en los piratas más libres de este vasto mar. Para entonces, ya habría escrito todas sus aventuras, todas las historias interesantes que vivieron, en un libro y lo habría difundido por todo el mundo. Justo cuando Sabo estaba absorto en su hermosa fantasía de libertad, casi riendo a carcajadas. Una voz masculina fría e inexpresiva, la voz más familiar y aterradora que jamás había conocido, débilmente llegó desde fuera del hueco del árbol. Sabo. 12 Capítulo 12. ¿Tu libertad o el destino de tu hermano? Auge. Esas dos palabras, desprovistas de cualquier fluctuación o emoción, congelaron todas instantáneamente las sonrisas del rostro de Sabo. En ese instante, la sangre de todo su cuerpo se le heló. Esa voz, la pesadilla de la que intentaba escapar desesperadamente. Giró bruscamente la cabeza, mirando a través de las grietas del hueco del árbol. Fuera del hueco del árbol, se encontró un hombre de mediana edad vestido con lujosas indumentarias nobiliarias, con un rostro severo y ojos llenos de arrogancia e indiferencia. Era su padre, Otrilud III. Tras su padre, filas de guardias del reino con armadura, empuñando largas lanzas, habían rodeado por completo el pequeño claro. Sus armaduras frías reflejaban un brillo escalofriante bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Todas las miradas estaban fijas en el pequeño hueco del árbol. Una roja del cielo y de la tierra. El corazón de Sabo se hundió hasta el fondo. La libertad con la que acababa de soñar, el sueño a su alcance, en ese instante, la realidad lo hizo añicos. Ya es hora de que te canses de tus juegos sucios. Otrilud III habló, con la voz llena de extremo disgusto por aquella montaña de basura y por el comportamiento de su hijo. Mírate ahora. Su mirada de disgusto recorrió la ropa hecha jirones y manchada de barro de Sabo. Eres una vergüenza para nuestra familia. Ahora, salgan inmediatamente. Su tono no era de diálogo, sino de orden. Ven a casa conmigo. ¿Hogar? El cuerpo de Sabo temblaba violentamente de ira. Ese lugar lleno de hipocresía, lleno de hedor, lleno de reglas asfixiantes, ese no era mi hogar en absoluto. Era una jaula 10.000 veces más repugnante que esta montaña de basura. No voy a volver. Sabo dejó escapar un gruñido ahogado, y por primera vez, un odio sin disimular apareció en sus ojos claros. Prefiero morir antes que volver contigo. ¿Morir? Otrilud III sonriendo con desprecio, una sonrisa llena de burla. ¿Tú? ¿Y tus dos hermanos que son como perros salvajes? Sus ojos se volvieron fríos. No me obliga a tomar una decisión. Sabo, te lo digo por última vez. Salgan inmediatamente. Al apagarse su voz, todos los guardias que estaban detrás de él dieron un paso al frente al unísono. Sonido metálico.
El sonido de las largas lanzas al ser desenvainadas, uniformes y penetrantes, rompió la tranquilidad del bosque. Las cuchillas frías apuntaban al indefenso niño rubio que se encontraba en el hueco del árbol. Su postura sugería que, al segundo siguiente, destrozarían esa pequeña base secreta, junto con el niño desobediente que se encontraba adentro. Los labios de Sabo sangraban de tanto mordérselos. Protegió con desesperación el cofre del tesoro que tenía delante. Ese era el billete a la libertad que él, Ace y sus dos hermanos habían intercambiado con su sangre, sudor y dignidad. Jamás permitiría que nadie se lo quitara. Yo dije. Sabo agarró la tubería de agua que usaba como arma que tenía al lado y, con todas sus fuerzas, dejó escapar el rugido más obstinado de su vida. No voy a volver. ¿No vas a volver? La mueca de desprecio en el rostro de Otrilud III se solidificó como escarcha. Ni siquiera se enfadó con el rugido de Sabo. Era el desdén absoluto y condescendiente de un gato mirando a un ratón. ¿Crees que tienes derecho a decir no? Su voz era muy suave, pero aún así hacía que el aire a su alrededor se sintiera pesado. Dije que prefiero morir aquí que volver a esa jaula asquerosa contigo. Sabo, con los ojos inyectados en sangre, rugió con todas sus fuerzas. Los nudillos, que sujetaban con fuerza la tubería de agua, se le pusieron blancos por el esfuerzo. Sin embargo, Otrilud III se limitó a levantar ligeramente la mano. ¿Es eso así? Su fría mirada recorrió a Sabo y se detuvo en la caja de madera rota llena de tesoros. ¿Para tus amigos basura? ¿Y tu ridículo sueño pirata? Un arco cruel se formó en la comisura de sus labios. He oído que aquí tienes dos hermanos inseparables. Uno se llama Ash. Uno de ellos se llama Luffy. Cuando esos dos nombres salieron de su boca, las pupilas de Sabo se contrajeron repentinamente. Una premonición sin precedentes y extremadamente ominosa surgió en su corazón. ¿Qué es lo que quieres hacer? La voz de Sabo tembló. A mí. Otrilud III extendiendo las manos, con una expresión de inocencia en el rostro. No quiero hacer nada. Me pregunto si un noble del reino de Goa está desconsolado por la pérdida de su amado hijo. Entonces sería razonable enviar tropas para limpiar el escollo de la Estigia que provocó la tragedia, ¿no? Su mirada, como la de una serpiente venenosa, se fijó con fuerza en Sabo. ¿Qué dices? Sí, por casualidad, se produce un incendio accidental, o... Dos ratones pequeños y despistados son confundidos por los guardias con matones y resultan muertos por error, eso sería una verdadera lástima. Auge. Cada palabra hacía que la cabeza de Sabo zumbara. El color se le fue del rostro a una velocidad visible. Amenaza. Amenaza desnuda y sin disimulo. Lo sabía perfectamente. Con el poder y la crueldad de su padre, sin duda haría algo así. Y nadie lo cuestionaría jamás. ¿A quién le importaría la vida de dos perros salvajes en el basurero? Miedo. Un miedo escalofriante le atenazó el corazón. Un miedo 10.000 veces más fuerte que enfrentarse a la muerte. Tú, bastardo. Los labios de Sabo temblaban, incapaz de articular una frase completa. Podría morir. Podría renunciar a su sueño. Pero no podía imaginar que Ace y Luffy se metieran en problemas por su culpa. Parece que lo entiendes. Otrilud III miró con satisfacción el rostro de su hijo, que estaba lleno de desesperación. Sabía que había ganado. Se ajustó el cuello con elegancia y lanzó su ultimátum final. Ahora, elige. ¿Es tu ridícula e inútil libertad, o las miserables vidas de tus dos hermanos perros salvajes? ... Silencio sepulcral. El cuerpo de Sabo tembló violentamente. Miró el cofre del tesoro que tenía delante, que guardaba los sueños de los tres hermanos. Entonces pensó en el rostro desafiante de Ace. Pensó en la sonrisa tonta de Luffy. Plaf. La pipa de agua que siempre llevaba consigo, que nunca se separaba de su lado, se le resbaló de la mano y débil cayó al suelo. Dos líneas de lágrimas calientes brotaron de sus ojos inyectados en sangre. Perdió. Perdió completamente. Sabo alzó lentamente la cabeza. Sus ojos claros estaban llenos de odio y dolor infinitos. Con todas sus fuerzas, pronunció, una a una, entre dientes apretados, las palabras que lo desesperaban. Y... volveré contigo. 13 Capítulo 13. Se acabó el juego, ya no somos hermanos. Así es. Otrilud III se mostró satisfecho, y la falsa sonrisa aristocrática de su rostro se volvió un poco más genuina. El linaje no puede ser mancillado. Sabo, en lo más profundo de tu ser, nuestra noble sangre corre por tus venas, y tú comprendes lo que está bien y lo que está mal.
Dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo con disgusto, temiendo que el suelo sucio manchara sus zapatos de cuero lustrados. Vuelve conmigo. Yo personalmente te enseñaré y corregiré todos los malos hábitos que ha adquirido de esa gente común. Te convertiré en un noble verdadero e impecable. Sabo se quedó paralizado, como una marioneta a la que le hubieran extraído el alma. Al escuchar el tono condescendiente y caritativo de su padre, la luz de sus ojos se extinguió por completo. Justo en ese momento. Sabo. Ya llegamos. La voz emocionada y enérgica de Ace resonó de repente desde fuera del bosque. Esa voz. El cuerpo de Sabo tembló violentamente y quedó completamente paralizado. Este idiota. Este idiota incorregible. ¿Por qué tenía que venir justo en este momento? Acababa de intercambiar su propia libertad por la seguridad de ellos. La sangre se le fue del rostro a Sabo. Giró la cabeza bruscamente y, por primera vez, sus ojos enrojecidos mostraron una súplica sin disimulo mientras miraba a su padre. Esa mirada decía: no lo hagas. No los toques. Por favor. Otrilud III percibió el miedo y la súplica en los ojos de su hijo. La curva de sus labios se profundizó, una sonrisa elegante y repugnante de alguien que lo controla todo. No habló, solo articuló en silencio unas pocas palabras dirigidas a Sabo. Siempre y cuando obedezcas. No me molestaré con 2 perros salvajes. Auge. Sin embargo, esta promesa silenciosa le provocó a Sabo más desesperación que cualquier maldición cruel. Él lo entendió. Lo comprendió perfectamente. Tuvo que romper él mismo esa relación. Justo en ese momento. Fuera del bosque, las figuras de Ace y Luffy ya habían corrido emocionadas, seguidas por el fanfarrón joven de cabello blanco. Sabo. Ace corrió hacia el hueco del árbol e inmediatamente vio a los guardias del reino rodeándolo impenetrablemente, así como al hombre ricamente vestido cuyo comportamiento desentonaba por completo. Frunció el ceño al instante. Oye, Sabo. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Son tus enemigos? Oh. Una pelea. Una pelea. Luffy agitó los puños, con el rostro lleno de emoción. Sin embargo, lo que les respondió fue la mirada gélida e inédita de Sabo. Se levantó lentamente del hueco del árbol, se sacudió un polvo inexistente de la ropa y miró a Ace y Luffy con una mirada condescendiente y distante. ¿Por qué estás aquí? Su voz era tranquila, pero transmitía una frialdad escalofriante. Este no es lugar para basura como tú. La sonrisa de Ace se congeló instantáneamente en su rostro. Luffy también ladeó la cabeza, su cerebro de goma luchando por comprender. Sabo. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo, una sonrisa burlona y falsa, una que Ace nunca había visto antes, apareció en el rostro de Sabo. Señaló a Ace, luego a Luffy y finalmente a sí mismo. ¿Estamos muy cerca? Pasar el rato con vosotros fue solo un capricho pasajero, un juego de fantasía. ¿De verdad creías que yo, un noble altivo y poderoso, sería hermano de vosotros 2, plebeyos que vivieron en un basurero? Cada palabra. La expresión de Ace empeoró. Su cuerpo comenzó a temblar, no de miedo, sino de ira extrema e incredulidad. Juego de fantasía. Espetó Ace entre dientes. ¿Qué otra cosa? Sabo extendiendo las manos, con una expresión tan impasible, dan ganas de darle un puñetazo. Los juegos siempre acaban aburriendo. Ahora mismo estoy aburrido. Señaló la caja de brillantes tesoros que tenía detrás. Considera ese dinero mi recompensa para ti en forma de juguetes. Ahora. El juego ha terminado. Puedes perderte. Sabo. Ace dejó escapar un rugido contenido de furia extrema. Apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en la carne, y sus ojos negros se llenaron de una oleada de humillación y dolor. Repite lo que acabas de decir. Sin embargo, Sabo ni siquiera volvió a mirarlo. Se dio la vuelta, se alisó el cuello raído y, con una postura impecablemente elegante y convencional, hizo una leve reverencia al hombre ricamente vestido. Capellán. Vámonos a casa. No quiero quedarme en este lugar inmundo ni un segundo más. La mueca de desprecio en el rostro de Otrilud III finalmente se transformó en una genuina sonrisa de satisfacción. Miró con condescendencia a Ace y Luffy, que estaban paralizados, con la misma mirada que la de alguien que observa a 2 cucarachas que se han subido accidentalmente a la mesa. Eso sí que es mejor. Habló con un tono lleno de aprobación. Al fin y al cabo, el linaje no puede ser mancillado. ¿Cómo podría el fango de los plebeyos atrapar a un águila noble? Se giró con elegancia, sin siquiera volver a mirar a los 2 irritantes trozos de basura. Vamos. Hogar.
Los guardias despejaron el camino de forma unánime. El cuerpo de Sabo se giró, rígido y lentamente. No miró a los ojos de Ace, que prácticamente escupían fuego. Tampoco miró el rostro de Luffy, que reflejaba confusión y resentimiento. No se atrevido. Temía que, con solo mirar una vez, la presa que había construido con tanto esmero se derrumbaría al instante. Dio un paso. El primer paso. Se adentró en el camino del barco hacia la libertad, la cual él y sus hermanos se habían prometido mutuamente. El segundo paso. Él aplastó todas sus risas y travesuras pasadas en esta montaña de basura. Sabo. Detrás de él, la voz de Ace, ahora distorsionada y llena de un dolor desgarrador, rugió. El cuerpo de Sabo tembló violentamente. Sus pasos vacilaron por un instante. Lo lamento. ¿Cómo? Lo lamento. Luffy. Sabo apretó los dientes con fuerza, usando todas sus fuerzas para no retroceder. Se obligó a seguir caminando hacia adelante. Un paso. Y otro. A cada paso, caminaba sobre su propio corazón roto. Por favor, no seas impulsivo, Ace. Te lo ruego. No tengas. Olvídate de mí. Haz como si nunca hubieras conocido a este cobarde. Entonces, toma mi sueño, y debes vivir. Debes zarpar. Debes alcanzar la libertad que deseas. Las lágrimas le habían nublado la vista desde hacía tiempo. Pero en su rostro seguía manteniendo esa expresión aristocrática, fría y distante. Pasó junto a White Knight sin siquiera percatarse del hombre que había estado observando todo el drama. ¡Uah! Sabo. Los gritos desgarradores de Luffy finalmente lo atravesaron todo y llegaron hasta él. ¿A dónde vas? No somos hermanos. 14 Capítulo 14. ¿A esto le llamas un juego? Hermano, el corazón de Sabo se oprimió con fuerza. Dolor. Un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Lo lamento. Luffy. Somos hermanos. Precisamente porque somos hermanos y debo irme. Debo ir romper personalmente todo lo que nos separa. Caminó detrás de Otrilut III, bajando ligeramente la cabeza. Su postura era tan sumisa como la de un verdadero joven noble que nunca se había revelado. Otrilut III contempló su obra maestra con satisfacción y, sin mirar atrás, condujo a su grupo de fríos e insensibles guardias más adentro del bosque. Esa pequeña figura de cabello dorado. Y así, sin más, desapareció de la vista de Ace y Luffy. Nunca miró atrás. Ni una sola vez. Lo lamento y una disculpa ignorada, dispersada por el viento. Lo lamento y como y Luffy y Noche Blanca se cruzó de brazos, observando con interés el drama que se desarrollaba. Desvió la mirada del rostro hipócrita del noble padre hacia Ace. La pequeña figura, lejos de ser el futuro comandante de la segunda división de Barba Blanca, temblaba ahora violentamente de rabia extrema. Tenía los puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. En esos ojos, herdados del rey pirata, se gestaba una tormenta capaz de incinerar todo. Los labios de White Knight se curvaron en una sonrisa, típica de alguien que disfruta de un buen espectáculo. Interesante. Tú, que llevas la sangre del rey pirata, ¿qué decisión tomarás cuando se lleve a tu hermano? Rugido. Un rugido inhumano, bestial, brotó de la garganta de Ace. Se mudó. Sin la menor vacilación. Como una bala de cañón, ignoró a los feroces guardias reales con sus largas lanzas y cargó directamente hacia aquella figura dorada, que ya estaba a punto de desaparecer en las profundidades del bosque. Sabo. Cuando Luffy vio a Ace salir corriendo, dejó de llorar al instante, secó los mocos y las lágrimas y, usando todas sus fuerzas, salió corriendo tras él con sus cortas piernas. Espéranos. Sabo. Dos pequeñas figuras, una tras otra, se abrieron paso entre los arbustos que les obstruían el paso, corriendo frenéticamente hacia el grupo de nobles que se marchaba. Otrilut III oyó el alboroto a sus espaldas y frunció el ceño con disgusto. Ni siquiera se molestó al darse cuenta de la vuelta, limitándose a dar una orden casual al capitán de la guardia que estaba a su lado. Ocúpate a esas dos moscas. Sin embargo, antes incluso de que los guardias pudieran reaccionar, Ace y Luffy, como dos cachorros de lobo enloquecidos, ya se habían posicionado a ambos lados, bloqueando firmemente el paso de Sabo. No me lo creo. Ace extendiendo los brazos, sus ojos inyectados en sangre fulminando a Sabo con la mirada, cada palabra exprimida entre dientes apretados. No te creo ni una sola palabra. Exacto. Luffy imitó a Ace, bloqueando el paso al otro lado, con lágrimas aún en los ojos, pero su voz resonó con fuerza. Somos hermanos. Recordamos todo lo que dijiste.
El cuerpo de Sabo se congeló. Miró a los dos idiotas que le bloquearon el paso. Observó su obstinada negativa a retroceder, como si prefirieran morir. El corazón que él mismo acababa de enterrar comenzó a dolerle violentamente de nuevo. Piérdase y la voz de Sabo era terriblemente ronca. Intentó mantener su expresión indiferente, pero sus labios temblorosos lo delataron. Dije que el juego ya está ahí. Juego. Ace agarró a Sabo por el cuello de la camisa, tirando de él con todas sus fuerzas hasta que quedaron cara a cara, con las narices casi rozándose. ¿A esto le llamas un juego? Con los ojos rojos, rugió como un loco. Juntos buscamos comida en la terminal gris. Juntos derrotamos a esos bandidos de la montaña. Juntos ahorramos dinero. Juntos bebimos ese sake de la hermandad. Prometimos zarpar juntos. Para alcanzar una libertad sin parangón. Sabo. ¿A esto le llamas un juego? Auge. Cada una de las acusaciones de Ace hizo que el cuerpo de Sabo temblara violentamente. La presa que había construido con tanto esmero, hecha de indiferencia y mentiras. Bajo el rugido irracional de Ace, lleno de ira y confianza. Se agrietó pulgada a pulgada. Miró los ojos de Ace, rojos de ira y dolor. Entonces vio la cara de tonto de Luffy a su lado, cubierta de lágrimas y mocos, pero aún llena de te creo. Ya no pudo contenerse. Las lágrimas que durante tanto tiempo se habían acumulado en sus ojos claros finalmente se estallaron. Dos chorros de líquido caliente rodaron silenciosamente por sus mejillas manchadas de polvo. Sabo abrió la boca, queriendo decir algo. Pero solo pudo dejar escapar unos pocos sollozos extremadamente reprimidos y desgarradores. Perdió. Perdimos contra estos dos idiotas incorregibles. Perdidos en su maldito e irrompible vínculo. ¡Qué feo! La falsa sonrisa de Otrilud III se desvaneció, reemplazada por un asco extremo y sin disimulo. Miró a su hijo sollozando ya los dos plebeyos que no conocían su lugar. Aquella escena de profundo afecto fraternal, a sus ojos, era más repugnante que las cosas podían habitar la parte más profunda de la terminal gris. Ni siquiera se molestó en decirle una palabra más. Simplemente alzó ligeramente la barbilla hacia el capitán de la guardia que estaba a su lado. No quiero volver a verlos. Su tono era plano, sin la menor fluctuación. Pero bajo esa aparente frialdad se escondía una crueldad escalofriante, que le otorgaba el poder sobre la vida y la muerte. Ocúpate a esas dos moscas. El capitán de la guardia avanzando con indiferencia, sin la menor vacilación. Sí. Al segundo siguiente. Clan. 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 Todos los guardias reales que rodeaban la zona desenvainaron simultáneamente sus largas espadas de la cintura. Las decenas de cuchillas afiladas reflejaban la fría luz de la muerte en la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Se mudaron. Con pasos uniformes y opresivos, avanzaron hacia Ace y Luffy, acercándose paso a paso. La fría intención asesina hacía que el aire circundante se sintiera denso. Las pupilas de Ace se contrajeron repentinamente. No retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, protegiendo a Sabo, que aún lloraba, y al desconcertado Luffy que estaba detrás de él. No y no lo hagas. El llanto de Sabo cesó abruptamente, reemplazado por un grito desesperado y desgarrador. La seguridad que acababa de cambiar por su libertad. En un abrir y cerrar de ojos, estos idiotas la hicieron añicos, con sus propias manos. Gritó frenéticamente a su padre. Para. He dicho que volverá contigo. Basta ya. Sin embargo. Otrilud III se limitó a mirarlo con indiferencia, sus ojos decían. Ahora es demasiado tarde. En el límite del bosque. Crujido. Un sonido nítido, el de una bolsa de embalaje abriéndose de golpe, resonó de repente. En esta atmósfera tensa, de vida o muerte, sonaba fuera de lugar e increíblemente discordante. Los movimientos de todos se detuvieron instintivamente. Incluso el capitán de la guardia, que estaba a punto de blandir su espada, frunció el ceño y miró hacia la fuente del sonido. Vio al joven de pelo blanco, que había estado observando todo el espectáculo, sacar una bolsa de patatas fritas de algún sitio. Abrió el paquete de un tirón, cogió una patata frita y se la metió lentamente en la boca. Crunch, crunch. El sonido de las patatas fritas al romperse era nítido y agradable al oído. Noche Blanca se apoyó contra un árbol, cruzó las piernas, comió patatas fritas y observó la escena que tenía ante sí con deleite. Su expresión, su postura. Se comportaba como un espectador que hubiera conseguido un asiento VIP en la primera fila de un cine. Vaya, vaya. Un melodrama anual sobre ética familiar.
Disputas entre familias poderosas, hermanos que se enfrentan entre sí, amenazas de muerte, separación y despedida. Esta trama era mucho más emocionante que esos dramas televisivos cursis de horario estelar de su vida anterior. White cogió otra patata frita, se la metió en la boca y la crujió ruidosamente. Observó a todos los presentes con gran interés. La frialdad y la hipocresía del noble padre. El dolor y la desesperación de Sabo. La ira y la indignación de Ace. Y la inocencia y la ingeniosidad de Luffy. TSK. Noche Blanca chasqueó la lengua mentalmente. Verdaderamente espectacular. 15 Capítulo 15 La apuesta de Ace, la reacción de intervención de Baile. Quebrar. El sonido de las patatas fritas desmoronándose resonó una vez más. White cogió otra patata frita, se la metió en la boca y la crujió ruidosamente. Ese sonido arrepentido, completamente fuera de lugar con la atmósfera de la escena, paralizó a todos. El capitán de la guardia, que estaba a punto de blandir su espada, se detuvo. Sabo, con el rostro lleno de desesperación, dejó de llorar. Ace, consumido por la rabia, y Luffy, con expresión desconcertada, inconscientemente giraron la cabeza para mirar. Todas las miradas convergieron en el joven de pelo blanco que estaba apoyado contra el árbol, comiendo alegremente. Otrilud III frunció el ceño formando un nudo apretado. ¿Qué hacía este plebeyo? Frente a él, el noble más estimado del reino de Goa. Mientras se ocupaba de asuntos familiares, también limpiaba la basura. Este ciudadano común estaba, en realidad, y comiendo bocadillos y viendo un programa. ¡Qué audacia! Era el plebeyo más transgresor y más audaz. ¿Qué estás mirando? White pareció percatarse de la mirada de Otrilud III. Incluso agitó amistosamente la bolsa de patatas fritas que tenía en la mano. ¿Quieres un poco? Punto. La mente de Otrilud III bullía. Su noble puerta, cuidadosamente mantenida, se derrumbó por completo en ese instante. Los músculos de su rostro se contrajeron con una ira extrema. Sin embargo, White no le dio la oportunidad de terminar su frase. Agitó la mano y habló con indiferencia. Vale, no me hagas caso. Sigan ustedes, sigan ustedes. Su postura y tono prácticamente gritaban. Peleen ustedes, no interrumpan mi espectáculo. Continuar. Las venas de la frente de Otrilud III se marcaron una tras otra. Esta fue la mayor humillación que jamás había sufrido en su vida. Tráeme, su voz gélida se escapó de entre sus dientes. Este pedazo de basura ignorante. Deshazte de él también. La orden de Otrilud III hizo que los guardias abandonaran toda restricción. Blandiendo sus espadas largas, cargaron furiosamente contra Ace y Luffy, irradiando una intención asesina. También cargaron contra el joven de pelo blanco que comía patatas fritas tranquilamente. Ace extendió los brazos, protegiendo a Sabo y Luffy tras él. Apretó los dientes, dispuesto a luchar hasta la muerte. Sin embargo, justo cuando las puntas de las espadas de los guardias estaban a punto de alcanzarlos. Los ojos de Ace ardían de rabia, de repente vieron al joven de pelo blanco masticando patatas fritas a su lado. Sin embargo, su postura perezosa y su mirada indiferente desataron una tormenta en el corazón de Ace. Este tipo era capaz de herir al abuelo y aún así conseguir que pagara voluntariamente. Este hombre era fuerte. Un pensamiento cruzó fugazmente su mente. En un instante. Ace de repente agarró el brazo de Sabo y luego rodeó el cuello de Luffy con un brazo. Arrastró a sus dos hermanos, aún aturdidos y desesperados, como un torbellino, cargando ferozmente hacia la noche blanca. ¿Qué estás haciendo? El capitán de la guardia rugió. Mocosos. ¿A dónde corren? Otrilud III también frunció el ceño. Sin embargo, Ace los ignoró por completo. Usó toda su fuerza para empujar a Sabo y Luffy detrás de White Knight. Él mismo se agachó entonces, casi aferrado a la espalda de White Knight. Noche blanca. Su boca, que masticaba patatas fritas, se detuvo. Giró la cabeza, mirando a Luffy, que se aferraba con fuerza a su pierna, y a Sabo, que parecía desconcertado detrás de Luffy. Luego miró a Ace, que estaba colgado de su espalda con una expresión decidida. Noche Blanca pronunció lentamente una sola palabra, con una ceja ligeramente alzada. ¿Y ustedes qué están haciendo? Jeje. Ace forzó una sonrisa más fea que un llanto. Apretó con fuerza la cintura de White Knight, y su voz resonó con un innegable por supuesto. Jefe Baile. Somos sus clientes. ¿No dijiste que nos enseñarías a hacernos más fuertes?
Ahora sí que estamos en un gran aprieto. Ace señaló al grupo de guardias de aspecto feroz que tenían delante, y luego a Sabo, que ya sollozaba desconsoladamente detrás de él. Su tono fue justo y resonante. Cuando los clientes tienen problemas, ¿no debería usted, como jefe, protegernos? Sin embargo, el capitán de la guardia ya se había precipitado hacia adelante. Bastardo. Ni se te ocurrirá correr. La espada larga que empuñaba, impulsada por una ráfaga de viento, se abalanzó sin piedad sobre la espalda de Noche Blanca. Las pupilas de Sabo y Luffy se contrajeron repentinamente. Gran hermano Noche Blanca. El rostro de Ace también cambió drásticamente. De repente, dejó escapar un grito. No esperaba que el oponente fuera tan rápido, ni tan decisivo. Si ese golpe hubiera dado en el blanco. Sin duda, White Knight se reduciría a la mitad. Sin embargo, White Knight simplemente desplegó su Byakugan. Suspiró. La bolsa de patatas fritas que tenía en la mano cayó al suelo con total naturalidad. Honestamente. Murmuró con desgana. Por eso digo que los niños malcriados son un problema. Mucho ruido y pocas nueces. Ni siquiera giró la cabeza. Acaba de levantar la mano derecha. Su dedo índice, suavemente, apuntó hacia adelante. Sonido metálico. Un nítido sonido de metal chocando resonó por todo el bosque. La espada larga del capitán de la guardia. Su espada larga. Se detuvo en seco, justo delante del dedo índice de White Knight. Entre la hoja afilada y el delgado y rubio dedo índice de Noche Blanca, había menos de 1 centímetro de distancia. No podía avanzar más. Capitán de la guardia. ... Su expresión se congeló. Sintió como si su espada hubiera golpeado montaña una inamovible. La fuerza del rebote incluso le hizo sentir un leve dolor en la muñeca. Imposible. Esto era absolutamente imposible. Era el capitán de la guardia del reino. Endurecido en la batalla. La espada que empuñaba podía cortar el hierro como si fuera barro. Este joven de cabello blanco, aparentemente frágil. ¿Cómo es posible? Los músculos del rostro del capitán de la guardia se contrajeron violentamente. Agarró la espada con ambas manos, con las venas hinchadas, y avanzó con todas sus fuerzas. Pero aquella espada larga, capaz de partir rocas, permaneció inmóvil ante el dedo índice de Noche Blanca. Esto es imposible. Un sudor frío le corría por la frente al capitán de la guardia. La mirada que se dirigía a White Knight estaba llena de un terror indescriptible. Este joven de pelo blanco. ¿Qué clase de monstruo era exactamente? Imposible. Noche Blanca pronunció lentamente estas dos palabras. Inclinó la cabeza. La sonrisa pícara en su rostro se ensanchó aún más. Sin embargo, en sus ojos indiferentes pasó un destello de electricidad. Ya que decidiste atacarme. Soltó una risita suave. Significa que ya estás preparado para... El tono de White Knight cambió repentinamente, y su mirada se volvió instantáneamente gélida. Batalla, ¿verdad? Cuando se pronunció la última palabra. Un aura aterradora e imponente emanaba de White Knight. Auge. El capitán de la guardia se sintió como si una montaña invisible lo hubiera golpeado instantáneamente. La espada larga que tenía en la mano lanzó un alarido, saliendo disparada de su agarre hacia atrás. Él mismo salió volando por esa fuerza invisible. Se estrelló con fuerza contra el tronco del árbol que tenía detrás, produciendo un golpe seco y estremecedor. PFF. Un chorro de sangre fresca salió disparado. El capitán de la guardia ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desplomarse inerte contra el suelo. Se desconoce si seguía con vida. 16 Capítulo 16 Conmoción y desesperación. Todo el recinto quedó en silencio. Ace, Luffy, Sabo. Los tres niños, que hasta hacía poco estaban inmersos en diferentes emociones, ahora tenían expresiones sorprendentemente idénticas. Todos tenían la boca abierta en forma de O, lo suficientemente ancha como para que cupiera un huevo. Tenían los ojos bien abiertos. Sus cerebros colapsaron colectivamente en ese momento. ¿Qué acaba de pasar? Ese capitán de la guardia, ese tipo amenazante y obviamente fuerte, simplemente, se fue volando. ¿Con un solo dedo? Solo con un dedo. Ace, que estaba agarrado a White Knight, quedó paralizado. Giró la cabeza con dificultad, mirando el perfil inexpresivo de White Knight, y su nuez de Adán se balanceaba de arriba a abajo. Tragó saliva con dificultad. Sabía que ese hombre era fuerte. Pero jamás imaginó que sería tan fuerte. Luffy abrazó aún más fuerte la pierna de White Knight.
Alzó la vista con su pequeño rostro, y un sinfín de estrellas apareció brillantes en sus ojos negros como frijoles. ¡Qué increíble! Aún más asombroso que Shanks. Sabo también quedó completamente atónito. Las lágrimas en su rostro no se habían secado, pero ya no había desesperación ni dolor en sus ojos rojos. Solo quedaba una conmoción abrumadora e indescriptible. Inútil. Un rugido histérico rompió el silencio sepulcral. El rostro de Otrilud III se contorsionó por completo de ira extrema, perdiendo todo rastro de noble elegancia. Señaló a los guardias, que estaban demasiado asustados para moverse, y maldijo en voz alta. Un montón de gente inútil. ¿Para qué sirven todos ustedes? Un capitán de la guardia, así como así, fue lanzado por los aires por un plebeyo. El rostro del reino ha quedado completamente deshonrado por culpa de vosotros, inútiles. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras miraba con fiereza al joven de pelo blanco, que seguía apoyado contra el árbol, sin siquiera cambiar de postura. Su mirada era como si quisiera devorar viva una noche blanca. ¿Qué haces ahí parado? Ir. Todos. Vayan juntos. Córtalo en picadillo. Bajo su rugido, la docena de guardias restantes, aunque llenos de miedo, no se atrevieron a desobedecer las órdenes. Intercambiaron miradas, viendo terror y un atisbo de crueldad en los ojos del otro. Matar. Una docena de personas rugieron para darse ánimos, corriendo hacia Uitenai desde todas las direcciones, blandiendo simultáneamente sus espadas largas. La red de espadas entrelazadas bloqueaba todas las rutas de escape. Gran hermano Noche Blanca. Ten cuidado. Gritó Ace horrorizado. Sin embargo, ante este asiento, que era suficiente para desmembrar a una persona al instante, Noche Blanca simplemente bostezó. Se frotó los ojos, con aspecto perezoso, como si no se hubiera despertado del todo. Suspiré, con un tono que denotaba un cansancio evidente ante aquella farsa. Ya no estoy jugando contigo. Lo dijo con ligereza. Es demasiado aburrido. En el momento en que sus palabras cayeron. Auge. Detrás de él, sin previo aviso, 8 sombras colosales, negras como la tinta, como criaturas vivientes, surgieron de repente. ¿Qué fue eso? Esos eran tentáculos de pulpo. Unos tentáculos horribles, grotescos, de un negro como la tinta, cubiertos de ventosas, como garras demoníacas que surgían del infierno, danzaban salvajemente tras él. En ese momento el aire se solidificó. Las expresiones en los rostros de los guardias, que estaban a mitad de su carga, cambiaron instantáneamente de ferocidad a terror extremo. Querían parar. Querían retirarse. Pero ya era demasiado tarde. Zas. 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 8 tentáculos salieron disparados como un rayo, a una velocidad imposible de percibir a simple vista. Se envolvieron con precisión alrededor de los cuerpos, cuellos y extremidades de cada guardia. Uno incluso los esquivó a todos, enroscándose rápidamente alrededor de Otrilud III, que estaba de pie al fondo, con el rostro lleno de horror. ¡Puaj! ¡Jo! Todos los gritos y exclamaciones estridentes se convirtieron en gruñidos dolorosos y reprimidos en el momento en que quedaron enredados. Una docena de personas, junto con ese noble altivo. En ese instante, todos ellos fueron elevados por los aires por aquellos grotescos tentáculos. Los tentáculos se apretaron bruscamente. Crack. Crack. Ese era el repugnante sonido de la armadura siendo aplastada y deformada, que hacía doler los dientes. Esos guardias curtidos en 1000 batallas eran tan frágiles como bebés ante esos tentáculos. Lucharon desesperadamente, pero no pudieron moverse ni un centímetro. Solo pude observar impotentes cómo sus cuerpos eran apretados cada vez más, sus rostros se volvían morados, sus globos oculares casi salían de sus órbitas. Noche Blanca se quedó allí en silencio. Los 8 tentáculos que se extendían desde él, simbolizando el poder absoluto y la destrucción, danzaban salvajemente en el aire. Jugaron con la supuesta élite del reino, teniéndola en la palma de su mano. Como un dios, juzgando a un grupo de hormigas ignorantes. ¡Guau! Innumerables estrellas brillantes brotaron de los ojos de Luffy, que parecían frijoles negros. Abrazó aún más fuerte la pierna de White Knight, aferrándose a él por completo, mirándolo con su carita sucia, y gritó con todas sus fuerzas en señal de admiración. Noche Blanca. Eres increíble. ¡Qué guay! Esta sentida exclamación devolvió a la realidad a Ace y Sabo, que aún estaban petrificados.
Ace se deslizó rígidamente de la espalda de White Knight, mirando a los guardias que estaban envueltos por tentáculos en el aire, luchando desesperadamente pero en vano, ya aquel noble hombre que una vez fue tan arrogante pero que ahora tenía un rostro ceniciento. Tragó saliva con dificultad. Este hombre llamado Noche Blanca, era tan fuerte que era prácticamente inhumano. White Knight parecía imperturbable ante los halagos de Luffy. Giró la cabeza con desgana, y su mirada indiferente se posó en el rostro de Ace. ¡Ey! Hizo un gesto con la barbilla hacia los trofeos atados en el aire. ¿Qué te parece? Cliente. Una curva juguetona apareció en la comisura de la boca de Noche Blanca. ¿Necesitas que te ayude a limpiar toda esta basura? ¿Mátalos? Esta pregunta ligera y desenfadada, como preguntar ¿quieres un nuevo extra? Los cuerpos de los tres niños temblaron violentamente. La sorpresa y la excitación en el rostro de Ace se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por una palidez cadavérica. Los ojos brillantes de Luffy volvieron a la normalidad. Inclinó la cabeza, sintiendo por primera vez el escalofriante peso de aquellas dos palabras. Mátalos. ¿Qué significaba eso? ¿Significaba eso que nunca más se les volvería a ver? La reacción de Sabo fue la más intensa. De repente alzó la vista, y el color desapareció de su rostro bañado en lágrimas. Miró a su padre suspendido en el aire, cuyo rostro se tornaba morado por el fuerte agarre de los tentáculos negros, y cuyos pies pataleaban débilmente. Aunque era un sinvergüenza. Aunque odiaba a ese hombre. Pero él seguía siendo su padre. No, no lo hagas. Sabo no lo pensó dos veces, casi instintivamente se abalanzó frente a White Knight, con los ojos rojos llenos de súplica e implosión. Por favor, no lo mates. Sus palabras se quebraron por el miedo, entremezcladas con un sollozo. Por favor. 17 Capítulo 17. Sabo despierta, profundo vínculo fraternal. En pleno vuelo, Otrilud III, bajo la amenaza de muerte, finalmente abandonó por completo su ridícula dignidad nobiliaria. Vio la súplica de Sabo, que para él fue la gota que colmó el vaso. Misericordia. Logró articular dos palabras con dificultad, mientras todo su cuerpo se convulsionaba por la falta de oxígeno. Yo estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Sabo. Sálvame. Rápido, sálvame. Lo juro. No volveré jamás. No volveré a molestarte. Por favor, dile que me deje ir. Esta patética muestra de súplica de clemencia contrastaba fuertemente con su arrogancia anterior. Ace observe la escena con expresión compleja. Por un lado, sintió un alivio increíble, pero por otro, al ver la expresión de dolor y súplica de Sabo, sintió un peso en el corazón. Noche Blanca observó las expresiones de todos. Echó una última mirada al rostro de Sabo, que estaba a punto de llorar. TSK. Chasqueó la lengua con extremo asco. ¡Qué decepción! Cuando su voz se apagó, los 8 tentáculos negros, que danzaban salvajemente, perdieron rápidamente toda su fuerza, retrayéndose dentro de su cuerpo como fantasmas. Ruido sordo. Pum. Pum. Más de una docena de figuras, incluyendo a ese noble altivo y poderoso, cayó una tras otra desde el aire como albóndigas. Ni siquiera se molestaron en revisar sus heridas. Otrilud III se puso en pie de un salto, sin atreverse a mirar de nuevo a Noche Blanca, y sin siquiera molestarse en mirar a su hijo. Huyó como un loco hacia lo profundo del bosque con su grupo de guardias desaliñados y aterrorizados. Su aspecto desalinado les hacía parecer exactamente un grupo de ratas callejeras asustadas. El bosque recuperó su tranquilidad habitual. Solo el desorden en el suelo y el persistente olor a sangre en el aire demostraban que todo lo que acababa de suceder no era una ilusión. Otrilud III y sus guardias ya se habían escabullido, desapareciendo sin dejar rastro. Ace, Luffy, Sabo. Los 3 pequeños bribones se quedaron allí, atónitos. El viento soplaba entre las hojas, susurrando. El cuerpo de Sabo seguía temblando incontrolablemente. Miró al joven de pelo blanco que se había recostado contra el árbol, incluso agachándose para recoger la bolsa de patatas fritas del suelo. La otra persona, con displicencia, quitó el polvo de la bolsa, cogió una patata frita y se la metió en la boca. Crujido. El sonido nítido hizo que el corazón de Sabo diera un vuelco de nuevo. Ese hombre aterrador que acababa de descender como un dios demoníaco, jugando con su arrogante padre y la guardia de élite del reino en la palma de su mano. Y ese tipo delante de él, comiendo patatas fritas con expresión de indolencia. ¿Eran realmente la misma persona? Ese poder aterrador capaz de aplastar todo, esos 8 horribles tentáculos negros, su mente se quedó en blanco.
El dolor y la desesperación de sentirse acorralado por su padre, el gesto de Ace y Luffy de arriesgar sus vidas para protegerlo, fueron reemplazados por una emoción más intensa. Choque. Y, profunda. Giró la cabeza con dificultad, mirando a Ace a su lado. Sus labios se movían, su voz ronca y casi inaudible. ¿Cómo, esta persona? ¿Quién es él exactamente? Ace apartó la mirada de White Knight y observó el rostro confundido de Sabo. En aquellos ojos negros, la conmoción no había desaparecido, sino que una llama más feroz que nunca se había encendido. Solo un pensamiento rondaba su mente. Hacerse más fuerte. Debe hacerse más fuerte. Miró hacia un lado y vio el rostro perplejo de Sabo. En los ojos rojos e hinchados de Sabo, además de la confusión, también había una sensación de aturdimiento tras haber escapado de la muerte. ¿Cómo, este tipo? Sabo preguntó de nuevo, con la voz aún temblando ligeramente. Ace se giró repentinamente, mirando fijamente a Sabo. Tenía los puños apretados con fuerza contra las costuras de los pantalones. Él es el jefe. La voz de Ace era fuerte, cada palabra transmitía una fuerza innegable. Jefe Baile. Él puede hacernos más fuertes. En sus ojos brilló un fuego sin precedentes. Ese era su ansia de poder, su deseo de libertad. Junto a él, Luffy también se acercó enérgicamente. Exactamente, exactamente. La noche blanca es increíble. Incluso más fuerte que el abuelo. Fortalecerse. Estas dos palabras calaron hondo en el corazón de Sabo. Miró el rostro de Ace, sonrojado por la emoción, y sus ojos ardían con llamas feroces. Luego volvió a girar la cabeza, mirando al hombre de pelo blanco que estaba recostado contra el árbol, comiendo patatas fritas otra vez. Finalmente, Sabo bajó la cabeza muy despacio, mirando sus manos vacías. Impotente. Hoy se encontraba demasiado impotente. Delante de su padre, ni siquiera tenía derecho a proteger sus propios sueños. Bajo las espadas de los guardias, ni siquiera era capaz de proteger a sus hermanos. Su supuesto estatus nobiliario, su supuesto sueño de libertad, ante el poder absoluto, eran tan frágiles como un trozo de papel. Sí, si él también pudiera poseer una 10.000ª parte del poder de ese hombre, si él también pudiera volverse más fuerte, ¿acaso ninguno de los acontecimientos actuales habría ocurrido? ¿Acaso no habría tenido que ver a sus hermanos luchar por él mientras él solo podía llorar de desesperación? Fortalecerse. El cuerpo de Sabo tembló violentamente. Lentamente, muy lentamente, apretó los puños. En sus ojos, rojos e hinchados de tanto llorar, una chispa se reavivó bajo las cenizas extinguidas. No quería volver a pasar por eso. Esa sensación de impotencia, de poner su propio destino, y la vida de sus hermanos, en manos de otro. No quería volver a experimentarlo jamás. Lo lamento, la voz de Sabo era ronca, espesa y nasal, mientras la expulsaba con dificultad de su garganta. Ace y Luffy se quedaron paralizados, mirándolo al unísono. Lo lamento, Sabo levantó la vista de repente, con su carita sucia cubierta una vez más de lágrimas. Ace, Luffy, lo siento. Hizo una profunda reverencia ante las dos personas más importantes de su vida. Yo solo, no lo decía en serio. Lo que dije, te estaba mintiendo. Lo lamento. Sus hombros temblaban violentamente, y sus sollozos reprimidos eran desgarradores de oír. Ace y Luffy intercambiaron miradas. Luffy ladeó la cabeza. Su cerebro de goma aún no se había recuperado del todo del shock, simplemente sintió instintivamente que Sabo estaba llorando y que estaba muy triste. La expresión de Ace, sin embargo, era muy tranquila. Camino hacia adelante. Bajo la mirada atónita de Sabo, alzó el puño. Entonces, ni muy suavemente ni muy fuertemente, le dio un golpe en la cabeza. Golpear. Estúpido. La voz de Ace denotaba un dejo de exasperación e incomodidad. ¿De qué estás hablando? Luffy también corrió hacia allí, imitando a Ace. Él también quería golpear la cabeza de Sabo, pero su brazo no era lo suficientemente largo, así que solo pudo darle una palmada en la espalda. Sí. Idiota de Sabo. Sabo alzó la vista, mirándolos fijamente sin expresión. Pero yo dije que yo era un noble y ustedes eran plebeyos, también dije que estar con ustedes era solo un juego, Ace lo interrumpió con impaciencia. Así que lo que... Sonrió, dejando ver una sonrisa desafiante. Somos hermanos que hemos brindado juntos. Luffy también se movió enérgicamente, incluso escupiendo mocos. Hermanos. Al segundo siguiente. Dos pequeñas figuras, una a la izquierda y otra a la derecha, se abalanzaron de repente. Abrazaron con fuerza al todavía aturdido Sabo.
Somos hermanos, Sabo. Ace hundió la cabeza en el hombro de Sabo, rugiendo ahogadamente. Idiota. ¿Por qué te pasa esto? ¿De verdad tienes que disculparte? Uaa. Sabo. Luffy incluso se aferró directamente a Sabo, llorando a gritos. No te vayas. Seamos piratas juntos. Auge. El calor corporal penetraba a través de sus finas ropas. El cuerpo de Sabo se puso completamente rígido. Sintió la confianza irracional y ferviente de sus dos hermanos. La presa que había construido con tanto esmero para protegerlos. En ese momento, esos dos idiotas incorregibles lo hicieron añicos. Las lágrimas, una vez más, brotaron libremente. Esta vez, ya no era dolor ni desesperación. Sabo extendió sus manos temblorosas y abrazó con fuerza a sus dos hermanos. Milímetros. Utilizó todas sus fuerzas para exprimir una silla pesada y entrecortada desde su garganta. Somos hermanos. Mientras tanto, fuera de la densa jungla del Monte Colubo, en la carretera principal del reino de Goa. Otrilut III y su grupo de soldados derrotados huían despavoridos, en una carrera frenética. Este noble, que hacía apenas unos instantes se había mostrado tan arrogante, ahora carecía de cualquier atisbo de elegancia. Sus lujosas vestiduras estaban hechas jirones por las ramas de los árboles, su rostro estaba manchado de suciedad y sudor frío, y su cabello estaba desaliñado, dándole el aspecto de un mendigo que se había escapado de un basurero. Inútil. Mientras corría, rugía furioso a los guardias igualmente desaliñados que lo seguían. Todos ustedes son unos inútiles. ¿Acaso el salario del reino solo alimentaba a vosotros, inútiles que ni siquiera pueden derrotar a un plebeyo? Los guardias estaban pálidos y bajaron la cabeza, sin atreverse a replicar. La sombra de la muerte proyectada por esos 8 grotescos tentáculos aún se cernía sobre sus corazones. Ese joven de pelo blanco y no era humano en absoluto. Era un demonio. Mientras Otrilut III maldecía, también se dio cuenta de este problema. Se detuvo, apoyándose contra un árbol, jadeando pesadamente, con el pecho agitándose violentamente por la ira y el miedo. Él lo sabía. Confiando en su propia fuerza, confiando en esos guardias inútiles, jamás podría vengarse en esta vida. El poder de ese hombre ya había superado su entendimiento. Pero, debería simplemente dejarlo pasar. La idea de su propia humillación, estar muerto de miedo y suplicar clemencia delante de su hijo y esos dos mocosos le provocó una oleada incontrolable de humillación y malicia desde lo más profundo de su corazón. No. Simplemente no podía dejarlo pasar. Cuando había sufrido Otrilut III, el aristócrata más noble del reino de Goa, un insulto tan grave. Marina y un pensamiento descabellado cruzó fugazmente sus ojos carmesí. Sí. El marino. De repente se irguió, y una sonrisa siniestra apareció en su rostro deformado. Por muy fuerte que seas, ¿puedes ser más fuerte que el gobierno mundial? ¿Puedes ser más fuerte que los buques de guerra y los cañones de la marina? Te denunciaré. Usaré todos mis contactos para denunciarte a la infantería de marina. Yo diría que el Monte Colubo esconde un matón extremadamente peligroso con habilidades de fruta del diablo. Haré que Marineford envíe buques de guerra. Para capturaros a vosotros, a esas 3 ratitas, a todos vosotros. Para enviaros a todos a la horca. Cuanto más hablaba, más se emocionaba, como si ya pudiera ver a White y a los 3 hermanos de Ace siendo capturados por el marine, arrodillados y suplicando clemencia ante él. Rápido. Rugió a un tembloroso capitán de la guardia que estaba a su lado. Ve inmediatamente a la base de la marina más cercana. Usa mi nombre. Di que el reino de Goa ha descubierto una gran amenaza capaz de poner en peligro la paz de Leas Blue. Quiero asegurarme de que no haya ningún lugar donde puedan esconderse en este vasto océano. 3 pequeñas figuras se abrazaron fuertemente. Llanto, gritos y la alegría de reencontrarse tras haber perdido resonaban en el pequeño bosque. Noche Blanca se apoyó contra un árbol, terminando inexpresivamente la última viruta. Arrojó con precisión la bolsa vacía al hueco de un árbol cercano y luego sacudió las migajas de sus manos. ¡Ey! Habló con desgana, interrumpiendo el emotivo drama del reencuentro fraternal. ¿Ya has abrazado lo suficiente? Sigan abrazándose y pronto oscurecerá. Ace repentinamente levantó la cabeza de los hombros de sus 2 hermanos, limpiando bruscamente la cara con la manga, con los ojos rojos ardiendo con un fuego sin precedentes. Jefe. Le rugió a Noche Blanca, con una voz asombrosamente fuerte. Nuestra matrícula. Ahora mismo te llevaremos a buscarlo.
Luffy también soltó a Sabo, levantando su rostro tonto, lleno de mocos y lágrimas, y asintiendo vigorosamente. Sí. Consigan el dinero. Queremos hacernos más fuertes. Sabo también se irguió. Miró a Noche Blanca, y aunque todavía había un dejo de timidez en sus claros ojos azules, había más bien una firme resolución, como la de alguien que había sido roto y reconstruido. Él también quería hacerse más fuerte. Nunca quise volver a ser alguien que solo pudiera mirar, incapaz de hacer nada. Noche Blanca hizo un puchero. Finalmente, recordando lo más importante. Un instante después. En lo más profundo del Estigia, dentro del gigantesco tronco hueco del árbol. Ace y Sabo trabajaron juntos, gruñendo y haciendo esfuerzos, para arrastrar a un pesado cofre del tesoro. Con un golpe, fue colocado delante de Noche Blanca. Jefe Baile. Mire. Ace abrió el cofre como si presentara un tesoro, con el rostro lleno de orgullo. El cofre estaba lleno de bayas que los tres hermanos habían recolectado y recogido meticulosamente de diversos lugares a lo largo de los años. Había monedas sueltas y fajos de billetes. Aunque desorganizados, la cantidad era considerable. Este fue el punto de partida de sus sueños. Eran todos sus ahorros, que habían acordado usar para comprar un barco y zarpar en busca de la libertad. Aquí está todo. Sabo señaló el cofre con un tono increíblemente solemne. 1.000.000 de bayas. Ni una sola que falle. Luffy estaba tumbado en el borde del cofre, babeando, con los ojos llenos de símbolos de dinero. Mucho dinero. Noche Blanca se limitó a echarle un vistazo con desgana. Extendió la mano y, con aire despreocupado, rebuscó entre el montón de dinero, produciendo un crujido. TSK. Vosotros, mocosos, conseguisteis recogerlo. Ni siquiera se molestó en contarlo, simplemente agitó la mano. El cofre entero lleno de bayas se desvaneció en el aire, justo ante los ojos atónitos de los tres hermanos. He recibido el dinero. White Knight se estiró, sus huesos crujiendo con una serie de chasquidos. Entonces, el trato está cerrado. Ace, Luffy y Sabo contuvieron la respiración al mismo tiempo, con los ojos muy abiertos y sin parpadear, mirando fijamente a White Knight. Emoción. Nerviosismo. Y una expectación extrema por lo desconocido. Noche Blanca observó sus expresiones, que se asemejaban a las de pequeños cachorros esperando comida, y lo encontró divertido. Lentamente, conjuró un panel de sistema translúcido en el vacío que solo él podía ver. Biblioteca de mazmorras para principiantes. Las distintas opciones de mazmorras se muestran en filas en el modo de menú. La mirada de Noche Blanca los recorrió de arriba a abajo. Nombre de la mazmorra. Asedio zombie. Dificultad. Principiante. Descripción. Sobrevive en una ciudad llena de cadáveres andantes. No, no, dijo Noche Blanca, negando con la cabeza para sí. Demasiado sangriento, podría traumatizar a los niños. Y si los muerden, tendría que malgastar mi energía purificándolos, un negocio ruinoso. Miró más hacia abajo. Nombre de la mazmorra. Tarjeta de experiencia del Comité Disciplinario de Ciudad Academia. Dificultad. Principiante. Descripción. Ayudar al comité disciplinario a mantener la paz y la justicia en Ciudad Academia. Esto es aún más ridículo, dijo White Knight con una mueca. ¿Dejar que estos tres mocosos sean miembros del comité disciplinario? Si no ponen Ciudad Academia patas arriba, pierdo. Su dedo continuó deslizándose hacia abajo. Una mazmorra tras otra fue pasada sin piedad. Demasiado simple, no tiene efecto de entrenamiento. Demasiado complejos, estos tres no son lo suficientemente inteligentes. Demasiado peligroso, es fácil matar a los clientes. Elegir cosas para los niños es simplemente problemático. De repente, su dedo se detuvo. Su mirada se posó en una mazmorra recién renovada con una etiqueta que decía nueva. Nombre de la instancia. Canción del viento y poema del dragón. Dificultad. Principiante. Sinopsis. En la ciudad-estado libre de Mondstadt, sofoca la ira de Stormterror y descubre la conspiración de la Orden del Abismo. White Knight observará la instancia con la etiqueta nuevo, arqueando las cejas. Terror de tormenta. Ciudad de Mondstadt. Orden del Abismo. No es este y no es este aquel juego increíblemente popular de su vida anterior, Genshin Impact. La curva de su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Interesante. Demasiado interesante. Lidiar con estos tres mocosos inexpertos sería como un ataque de reducción de dimensionalidad. Esto les permitiría contemplar la inmensidad del mundo sin la violencia sangrienta de la instancia de Garp, al tiempo que proporcionaría el máximo efecto de entrenamiento. Perfecto.
Muy bien, mocosos. Noche Blanca guardó el panel, aplaudió y atrajo 3 pares de ojos brillantes. Cierra los ojos y relájate. Tu primera clase de recuperación comienza ahora. Antes de que terminara de hablar. Una luz blanca, mucho más suave que la que había engullido a Garp anteriormente, envolvió instantáneamente a Ace, Luffy y Sabo. Las 3 pequeñas figuras desaparecieron de sus lugares originales. Wittenite se reclinó en su mecedora y, con aparente tranquilidad, desplegó una pantalla virtual gigante frente a él. En la pantalla se emitía una transmisión en directo de los 3 pequeños. 1.000.000 para un caso básico, 10 millones para un caso intermedio, 100 millones para un caso avanzado y cruzó las piernas y se balanceó con aire despreocupado. Más les vale a ustedes 3 esforzarse un poco. Cuento contigo para completar las instancias avanzadas y conseguirme equipo divino. No te mueras en la primera etapa, o mi millón se habrá desperdiciado. Una sensación de ingravidez. Tras un breve instante de ingravidez, llegó la sensación de tener tierra firme bajo sus pies. Ace fue el primero en abrir los ojos. Instintivamente tensó todos sus músculos, escudriñando atentamente su entorno. Entonces, se quedó paralizado. El cielo azul, como lavado con agua, estaba limpio sin una sola mota de impureza. Enormes molinos de viento, que giraban lentamente, se alzaban sobre la ciudad-estado en la lejanía. El aire estaba impregnado del aroma a hierba y dientes de león. ¿Dónde y fue esto? ¡Uah! La exclamación de Luffy rompió el silencio. Abrió los brazos y corrió desenfrenadamente por la inmensa pradera verde. Increíble. Es tan bonito aquí. Molinos de viento. ¡Qué molinos de viento tan grandes! Sabo también contempló la escena que tenía ante sí con asombro. Se agachó, reconoció un puñado de tierra y luego alzó la vista hacia aquel estilo arquitectónico completamente desconocido. Hace y este lugar y definitivamente no se parece a ninguna isla que conozcamos. Su voz denotaba incredulidad. Justo en ese momento. Una voz mecánica, fría e inexpresiva, resonó simultáneamente en las mentes de los 3. Bienvenido al mundo de instancias. Continente Teyvat. Instancia actual. Canción del viento y poema del dragón. Misión principal. Entra en la ciudad-estado libre de Mondstadt y sofoca la ira de Storm Terror. Recompensa de la misión. Se determina según la contribución. Continente de Teyvat. Este fue el nombre que apareció en el anuncio mecánico hace un momento. La mente de Ace se quedó en blanco. Se quedó mirando fijamente aquel mundo completamente desconocido e increíblemente bello que se extendía ante él. La lejana ciudad-estado, los gigantescos molinos de viento y el dulce aroma a hierba en el aire. Todo ello estaba atacando violentamente cada pizca de comprensión que había construido a lo largo de 10 años. ¿Es esto? Y Ace hablaba con dificultad, tenía la garganta terriblemente seca. La habilidad del jefe Bai. Una habilidad que podría enviar a la gente a otro mundo. ¿Qué clase de poder insondable era ese? Increíble. Sabo se agarró la frente, sintiendo un zumbido en el cerebro. Como persona a la que le encantaba leer y que tenía algunos conocimientos de geografía mundial, podía estar completamente seguro. La Grand Line, los Fouseas, en ningún otro lugar conocido existía una arquitectura de este estilo, ni un clima tan singular. Realmente llegamos a un mundo completamente nuevo. Sabo murmuró para sí mismo, con los ojos azules llenos no solo de sorpresa sino también de una emoción indescriptible. Un mundo nuevo, desconocido e inmenso. Qué tentación fatal para un joven que había perseguido la libertad durante toda su vida. ¡Guau! ¡Qué guay! Solo Luffy, ese idiota obstinado, no lo pensó tanto. Simplemente vitoreó el hermoso paisaje que tenía ante sí, corriendo con los brazos abiertos por la pradera, cuando tropezó accidentalmente con sus propios pies y rodó varios metros. Jejeje. Se levantó, con la cabeza cubierta de recortes de hierba, y sonriendo tontamente a sus 2 hermanos. Este lugar es divertidísimo. Ace y Sabo intercambiaron miradas, viendo impotencia y una sonrisa irónica en los ojos del otro. Este hermano menor idiota siempre perdía la perspectiva. Ace respiró hondo, obligándose a calmarse. Eso es lo que acaba de decir. Nuestra misión es entrar en la ciudad que tenemos delante y luego sofocar algo y la ira de Storm Terror. Sabo ascendiendo, recuperando de nuevo una expresión seria. Sí, ciudad Mondstadt y Storm Terror. No parece una tarea sencilla. Y también mencionaba una organización llamada Orden del Abismo. La recompensa y se decide en función de la contribución. Los ojos de Sabo brillaron pensativos.
Lo que significa que todo lo que hagamos en este mundo será visto por el jefe Bai y utilizado como base para su evaluación. Hace los puños. Fortalecerse. Quería hacerse más fuerte. Quería ganarse la aprobación de ese hombre. Quería obtener el poder suficiente para protegerlo todo. Oye. Sabo. Justo cuando Ace y Sabo estaban analizando la misión, los gritos estruendosos de Luffy resonaron de nuevo. Se levantó del suelo, sacudiéndose la tierra, mientras ladeaba la cabeza y señalaba con curiosidad la cintura de Sabo. ¿Cuándo pusiste esa cosa verde colgando ahí? MMM. Sabo hizo una pausa, bajando la mirada inconscientemente. Ace también lanzó una mirada inquisitiva. Lo vieron en el lateral del cinturón de la descolorida vestimenta azul noble de Sabo. En algún momento desconocido, apareció un adorno peculiar, del tamaño de la palma de la mano, que emitía un tenue brillo cian. El cuerpo principal del objeto era una esfera de vidrio que contenía un tenue hilo de energía cian con forma de pluma, encerrada en un marco metálico de color bronce con forma de ala. Allí permanecía, en silencio, como si hubiera estado allí desde su nacimiento. ¿Qué es esto? Los ojos de Sabo se abrieron desmesuradamente. Extendió la mano, temblando y el tocó. Juró, antes de entrar aquí, que no llevaba ese objeto consigo bajo ningún concepto. ¿Fue un regalo del jefe Baie? ¿O fue el momento en que la punta de su dedo tocó el adorno? Zumbodo. El adorno cian se iluminó de repente. Una suave y visible corriente de aire cian surgió del adorno, rodeando el brazo de Sabo como un ser vivo, en espiral hacia arriba. Una brisa, sin previo aviso, se extendió desde Sabo. Le despeinó el cabello negro a Ace. Y sopló para quitarle los restos de hierba de la cabeza a Luffy. ¡Guau! Los ojos de Luffy brillaron instantáneamente con innumerables estrellas. Brilla. Y sopla viento. ¡Qué guay! Ace también miró a Sabo con sorpresa. Sabe y tú y el propio Sabo quedó completamente atónito. Él podía sentirlo. Podía sentir claramente un poder peculiar, ligero e increíblemente familiar que fluía continuamente hacia su cuerpo desde aquel adorno. Era una fuerza y del viento. 20 Capítulo 20. Rodeado de Illichurls. ¿Qué es este poder y esta fuerza, sutil pero poderosa, que surge de ese adorno azul celeste y penetra en su cuerpo? Sabo miró fijamente la corriente azul que giraba alrededor de su brazo, sin expresión alguna. Él podía sentirlo. Este poder estaba impregnado de la esencia de la libertad. Sin ataduras, sin límites, haciendo lo que le placía, tal como más anhelaba ser en sus sueños. No se trataba del control nauseabundo que ejercía su padre, basado en el poder y el estatus. Tampoco se trataba de la violencia fría y obediente de los guardias. Esto era el viento. Era el viento que barría las montañas, el viento que acariciaba el mar. Era lo más libre del mundo. Esto, y los labios de Sabo temblaron, sus ojos azules reflejaban la corriente azul celeste, brillando con una intensidad asombrosa. Instintivamente, levantó la mano. Con una reflexión. ¡Zas! Un torbellino claramente visible se materializó de la nada en su palma. El torbellino giraba cada vez más rápido, levantando hierba y tierra del suelo, produciendo un silbido. ¡Uaa! A Luffy casi se le cae la mandíbula al suelo. Señaló el torbellino en la mano de Sabo y saltó de alegría. ¡Qué guay! Sabo. Eres increíble. Ace también quedó completamente estupefacto. Contempló fijamente el pequeño remolino en la palma de Sabo, con sus ojos negros más abiertos que campanas de bronce. Viento. Eso sí que era viento. Este tipo y Sabo y de verdad podía controlar el viento. Imposible, y murmuró Ace para sí mismo, frotándose incluso los ojos, pensando que había visto mal. Sabo sintió el poder cada vez más claro en la palma de su mano y, lentamente, muy lentamente, la abrió. ¡Zas! El torbellino no desapareció. En cambio, se transformó en una suave corriente que lo rodeaba, despeinando su cabello dorado. Sentía ese poder como si fuera parte de su cuerpo. No. Más bien, ese poder era una extensión de su alma. Era su grito de libertad. De repente, Sabo alzó la vista, y un brillo sin precedentes brotó de sus ojos azules. Se giró y miró los rostros de Ace y Luffy, que reflejaban sorpresa. Sonrió, mostrando una sonrisa brillante y deslumbrante. Ace. Luffy. Su voz ya no tenía el temblor y la desesperación de antes, sino que estaba llena de una alegría y una fuerza recién nacidas. Mira. Es viento. Puedo controlar el viento. El impacto inicial se desvaneció. Sustituido por algo aún más fuerte. Era. Buah. Eso no es justo.
Luffy fue el primero en protestar. La brillante sonrisa de su rostro bobo se desvaneció al instante, apretó los labios y las lágrimas casi brotaron. Corrió hacia Sabo en 2 zancadas, extendiendo un dedo y tocó el adorno azul que aún brillaba. ¿Por qué solo tú tienes uno? El jefe Bai está haciendo favoritismos. Dio un pisotón de rabia, luego de repente echó la cabeza hacia atrás, gritando al cielo vacío a pleno pulmón. Oiga. Jefe Bai. ¿Vio eso? Tengo mis favoritos. Yo también quiero uno. Yo también quiero esa cosa brillante. Quiero una roja. Con un estampado de carne. Tras gritar, bajó la mirada y comenzó a palmearse frenéticamente. Se levantó el chaleco rojo, dejando al descubierto su barriga redonda. Nada. Tiró de sus pantalones cortos azules. Aún nada. ¡Uah! ¿Por qué no tengo uno? Luffy giró sobre sí misma presa del pánico, como un mono que no ha podido conseguir un plátano. Estúpido. El gruñido bajo de Ace, reprimiendo su ira, interrumpió los aullidos porcinos de Luffy. Miró a su estúpido hermano, que se revolcaba por el suelo, con mocos y lágrimas esparcidas por toda la cara, y una vena palpitando en su sien. ¿Envidioso? Por supuesto que tenía envidia. ¿Quién no querría un objeto brillante y genial que pudiera controlar el viento? Pero, mirando el rostro de Sabo, que había recuperado su vigor, mirando la luz de esperanza que se reavivaba en sus ojos azules. Una emoción más intensa que la envidia brotó del fondo del corazón de Ace. ¡Qué alegría! Fue una alegría sincera para su hermano. Por fin este tonto no tuvo que cargar con esas cosas pesadas que ya no le pertenecen. Cállate, Luffy. Es algo brillante. ¿Qué tiene de especial? Habló con dureza, pero sus ojos negros no pudieron evitar mirar el adorno azul celeste en la cintura de Sabo. Mar de maldita. Brilla y produce viento. En realidad es y bastante genial. Me da igual. Yo también quiero uno. Yo también quiero uno. Los lamentos de Luffy, combinados con el rugido de Ace, sonaban particularmente estridentes en la tranquila pradera. Y fue ese ruido el que sobresaltó algo que no debería haber sido perturbado. Chica. Talacucha. Extraños gritos sin sentido provenían del bosque cercano. Desde la hierba que me llegaba a la cintura, varias figuras extrañas se balancearon lentamente. Eran bajos, llevaban máscaras cómicas y sostenían toscos palos de madera y piedras. Emitían sonidos ininteligibles y balbuceantes. Las pupilas de Ace se contrajeron repentinamente. Aunque desconocía el nombre a esas cosas, conocía perfectamente esa malicia sin disimulo. Luffy. Sabo. Ace gruñó, sus músculos se tensaron al instante y adoptaron una postura de combate. Enemigo. Luffy, que seguía haciendo un berrinche, dejó de llorar de arrepentimiento. Se levantó del suelo a toda prisa, su rostro tonto, manchado de mocos y lágrimas, también se volvió hacia los Ilichul que se acercaban. Su expresión pasó instantáneamente del resentimiento a la curiosidad. ¡Guau! Monos enmascarados. Sabo también ocultó inmediatamente la alegría de su rostro. Protegió el adorno azul celeste que aún brillaba frente a él, observando con cautela a los invitados no deseados. Podía sentir la hostilidad primigenia y caótica que emanaba de esas extrañas criaturas. Sí, ya. El Ilichul más cercano pareció enfurecerse por el grito de Luffy. Gritó, alzó el palo de madera que tenía en la mano y, con sus dos cortas patas, cargó contra Luffy. Buscando la muerte. La mirada de Ace se endureció, sin esperar a que el oponente se acercara en absoluto. Se impulsó con los pies, lanzándose como una flecha disparada con un arco, y asestó una feroz patada lateral que impactó de lleno en la cabeza de Ilichurl. Estallido. Un golpe sordo. El Ilichurl ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, salió volando de una patada, rodó varias veces por el suelo y luego quedó inmóvil. Tan débil. Ace sacudió la pierna, haciendo una mueca de desdén. Pero al segundo siguiente. Sí. 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 Los 4 o 5 Ilichul restantes eran como un enjambre de abejas enfurecidas. Todos lanzaron agudos gritos, blandiendo sus armas, y se abalanzaron sobre los 3 hermanos desde todas las direcciones. Un Ilichul incluso recogió una piedra del suelo y se la lanzó directamente a la cabeza de Luffy. Luffy. Cuidado. El rostro de Sabo cambió drásticamente. Sin pensarlo, casi instintivamente, extendió la mano y agitó la mano hacia la piedra que volaba. ¡Zas! Una llama de viento azul celeste apareció de la nada. La hélice golpeando la piedra con precisión en el aire. ¡Plaf! La piedra se partió en dos con un sonido, cayendo a los pies de Luffy.
Luffy miró fijamente la piedra hecha añicos en el suelo, luego alzó la vista hacia la mano de Sabo, que aún permanecía en la postura de saludar. Guau, y las estrellas volvieron a aparecer en sus ojos. Buen trabajo, Sabo. Hace rió, se dio la vuelta y golpeó a otro Ilichua que cargaba contra él, derribándolo al suelo. Pero enseguida dejó de reír. Porque desde la hierba resonaban más balbuceos en todas direcciones. 1, 2, 10, 20 y innumerables Ilichua seguían emergiendo de la hierba, de detrás de las colinas. Formaron un enorme cerco, atrapando a los tres hermanos firmemente en el centro. Un momento, un momento, un momento y... Una gota de sudor frío apareció en la frente de Ace. Me estás tomando el pelo. ¿Por qué hay tantos?